Buenos días, bienvenido a Meridiano. Muy buenos días a ti, Henry, y un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan. Bueno, ¿qué análisis hace de todo esto que viene sucediendo con este proyecto de ley estatutaria de educación sobre el que ustedes tienen grandes expectativas en la universidad pública? Bueno, como todo trámite de ley, en ese ejercicio deliberativo en el Congreso, siempre hay las contradicciones. Esa es la naturaleza de un trámite legislativo, que haya el debate, que haya las posiciones, que haya la contradicción, pero que al final pues se pueda construir un acuerdo alrededor de este proyecto de ley estatutaria, que su filosofía es precisamente garantizar el derecho fundamental a la educación de manera progresiva. Porque ahí hay un espíritu importante que hay que rescatar y que hay que defender. Por supuesto, observaciones y correcciones que en el trámite deben hacerse. Así que esperamos que en la comisión primera del Senado de la República logre construirse ese gran acuerdo, ese gran consenso que permita que esta ley se convierta en una realidad para el país. Pero ¿por qué a estas alturas del trámite no hay un consenso en torno a esta ley? Porque hace parte de esa dinámica, Henry, natural en estos procesos de trámite legislativo, donde hay posiciones, donde hay visiones, y esas contradicciones se debaten. Creo que eso enriquece realmente este tipo de proyectos y es lo que esperamos, ¿no? Que el país pueda tener una ley marco, una ley estatutaria de educación que integre todos los niveles del sistema educativo, que garantice el derecho a sectores poblacionales que hoy no tienen acceso a ello, como el caso de las negritudes, los indígenas, las personas privadas de la libertad. Es decir, la ley tiene un contenido que precisamente lo que busca es la progresividad de un derecho, el reconocimiento de un derecho a amplios sectores de la sociedad colombiana. Entonces, creo que eso hay que rescatarlo, eso hay que defenderlo, y en consecuencia, pues la ley debe materializarse, debe realizarse, digamos, en este trámite final que hace falta, porque usted sabe que viene la comisión, y de la comisión luego debe pasar a la plenaria del Senado, 2 debates, y debe aprobarse antes del 20 de junio, que se acaba pues la presente legislatura en el Congreso. Una de las grandes preocupaciones de ustedes, sobre todo las cabezas visibles de las instituciones de educación superior del sector oficial, tiene que ver con el tema financiero, y el déficit financiero que vienen arrastrando desde hace muchos años. En esta ley, ¿cómo queda eso? ¿Se logran estabilizar las cuentas para las universidades públicas? Se lo pregunto porque ha sido imposible avanzar con la regionalización, aunque aquí en Córdoba se dio un paso importante con lo de Sagún. Ha sido también imposible avanzar con el tema de la cobertura, porque el gobierno anunció 500.000 cupos en este cuatrenio y todavía no conocemos de los primeros cupos en ese sentido. Y además de ello, pues la capacitación docente. Quedan algunas normas importantes aquí establecidas en esta ley para que las universidades puedan ir superando ese déficit financiero que tienen. Mire, es importante hacer un contexto aquí frente al tema, ¿no? Porque, digamos, para la ilustración de la ciudadanía, de quienes nos escuchan. Las universidades públicas, y nosotros eso lo hemos venido argumentando con cifras, con datos, tienen un desfinanciamiento estructural. Hace más de 30 años, es decir, desde el momento mismo que fue expedida la ley 30, en el año 1992, que es la ley que rige la educación superior, el sistema de educación superior público comenzó a desfinanciarse. Y lo hemos explicado hasta la saciedad. La razón de ese desfinanciamiento en los últimos 30 años es que lo que transfiere la nación es inferior al crecimiento y a los costos de funcionamiento de las universidades públicas. A nosotros nos transfieren los recursos de la nación año a año con base en un indicador que es el IPC, que está en el artículo 86 de la ley 30. ¿Qué hemos demostrado nosotros? Que nosotros crecemos 5 puntos por encima de lo que la nación nos transfiere. Entonces, eso necesita corregirse. De ahí entonces nació la reforma del artículo 86 y 87 para corregir ese indicador de transferencia. A tal punto que en el artículo 138 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo quedó como prioridad esa reforma. Okay. Dice, es necesario reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30 que permita mayores niveles de equidad, cierre de brechas. ¿Esa reforma de esos artículos se unificaron en esta ley? No, se presentó, fue aprobada en la Comisión Sexta de la Cámara en mayo del año pasado. Sí. Pero como todo proyecto de ley que tiene impacto financiero, requiere la certificación del Ministerio de Hacienda. Sí, el impacto fiscal. Una vez lo aprueba la comisión de la Cámara de Representantes, la aprobación de la reforma del 81 y 87, para que siga el resto de etapas del trámite legislativo, Hacienda conceptúa y dice no hay recurso. Y esa iniciativa se quedó allí, congelada. Se retomó hace 20 días nuevamente, a la espera de que Hacienda pues diga, hombre, mire, están los recursos. Entonces, ¿qué pasó en el último año? Se generó la discusión alrededor de la reforma de la Ley 30, etcétera, etcétera,
y se determinó por parte del ministerio apuntarle mejor a una ley estatutaria. Una ley estatutaria en la práctica, ¿qué es? Es una ley marco que encarna una visión, una intención en cuanto a la realización de un derecho. Eso es lo que encarna. Entonces, esta ley estatutaria, que tiene más o menos 42 artículos, lo que busca es eso: garantizar el derecho a la educación por parte del Estado, ¿sí? En todos sus niveles. Entonces, usted lo que encuentra allí es un compromiso del Estado, una decisión del Estado de manera progresiva, porque uno de los artículos de esta ley estatutaria dice que este derecho se va a garantizar en los próximos 20 años. 20 años serían 5 gobiernos. Entonces, sería una política pública. Entonces, lo primero sería aprobar la ley estatutaria, ese marco de intenciones alrededor de un derecho que luego tiene que ser reglamentado, ¿sí? Para poder ser aplicado. Que también uno de los impases que ha presentado es que se le solicitó a Hacienda cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta la implementación de esa ley estatutaria? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación superior en los próximos 20 años? ¿Cuánto cuesta la integración de todos los niveles del sistema educativo? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación superior a las personas privadas de la libertad? ¿Cuánto cuesta el derecho a la educación, por ejemplo, de las personas reincorporadas o reinsertadas, a las madres y padres cabezas de familia, las negritudes, los indígenas? Es decir, es una ley que responde a la necesidad de un país en cuanto a un derecho que no se ha realizado. Entonces, eso es la ley estatutaria. Entonces, luego vendría la reglamentación. Entonces, ahí vamos en esa, digamos, en ese trámite de cómo resolvemos la situación, digamos, de las universidades y del sistema de educación superior. Entonces, nosotros, en cuanto al cambio del indicador de transferencia, pues no se ha hecho la modificación. Está en ese proyecto de ley del 86-87. Y la ley estatutaria, que es la postura ambiciosa de transformación, de cambios estructurales alrededor de un derecho fundamental, que es el que actualmente está tramitando. Y se está trabajando en simultánea en unas mesas de trabajo que se instalaron hace ya 15 días, el tema de una nueva ley de educación superior. Eso está en trámite, pero obviamente no aún en el Congreso. Están con los actores del sector de la educación superior. Ese es el escenario. En eso estamos actualmente en cuanto a educación superior en Colombia. La educación superior en Colombia se ha caracterizado por ser un sistema mixto. Y ayer en la Comisión Primera de Senado, cuando se levanta la sesión, porque el gobierno se vio en calzas prietas porque no tenía los votos, una de las principales quejas, sobre todo de los congresistas de la oposición, era que se está poniendo en riesgo el sistema universitario privado, cuando aquí la fortaleza de nuestra educación superior ha sido ese trabajo mixto, y ustedes lo han venido respaldando, no solamente desde el SUE, usted como presidente, sino también desde ASCUN, usted como vicepresidente. ¿Está en vilo hoy la educación privada a nivel superior? A ver, con esta nueva ley, o con la ley que propuso el gobierno. No, aquí hay dos escenarios, ¿no? para el debate y para la discusión. Uno es el primer escenario de construcción de la ley estatutaria. Esa ley estatutaria se construyó con la participación de todos los actores del sector. Todos participamos, todos dimos nuestra sugerencia, todos dimos nuestra opinión, y de allí pues sale este proyecto, que como usted sabe se tramitó inicialmente en la Cámara de Representantes, sí, donde fue aprobado. Sí. Y pasa al Senado, sí, inicialmente en comisión, primera constitucional, y luego a los debates necesarios en el Senado de la República. Ese segundo escenario, el primer escenario fue la construcción de la ley con la participación de los actores, y el segundo escenario es el escenario político, es el escenario de deliberación. Y por supuesto en ese escenario de deliberación las posturas, las visiones y los intereses pues son normales. Entonces ahí es donde hay que hacer, digamos, la pedagogía de decir, mire, en Colombia la educación como servicio público, y este es un concepto que yo repetidamente trato de clarificar, no necesariamente un servicio público lo presta el Estado, un servicio público también lo prestan los particulares. En el caso de Colombia, la educación como servicio público es prestado por un sistema mixto, público y privado. Igual que la salud. ¿Sí? Hoy en Colombia hay 2.188.000 estudiantes matriculados en ese sistema mixto. ¿Sí? Que cuando uno lo mira, estamos hablando prácticamente de 50 y 50. 50 en el sistema público y 50 en el sistema privado, ¿cierto? Y de esos 2.188.000 estudiantes, el 84% está concentrado en 33 municipios de Colombia. Okay. Y el otro 16% está concentrado en 1.060 municipios de Colombia. ¿Qué muestra esa radiografía? ¿Qué muestra ese mapa? Algo que también hemos venido nosotros visibilizando. Hay una concentración de ese derecho.
en el centro del país, que contrasta con lo que pasa en el resto del país, donde el acceso a ese derecho es limitado, está reducido. Y eso lo que hace en la práctica en un país como Colombia es profundizar las brechas regionales y las brechas sociales. Entonces, uno de los aspectos que trata de corregir la ley estatutaria es eso, de que el derecho se masifique, se democratice, que se descentralice, que no esté concentrado hoy en 36 municipios de la geografía nacional, el 84%. Pero, rector, ¿por qué no empezamos por el principio y empezamos a fortalecer lo que tenemos y luego sí miramos a ver si podemos expandirnos? ¿Eso no se debatió? Sí, hace parte del debate. Lo que pasa es que aquí hay temas que son sensibles. Por ejemplo, en uno de los artículos de la ley estatutaria se habla de que la educación es un bien común. Entonces, la interpretación, y esas son las claridades que hay que hacer en el trámite del debate, la interpretación que hace el sectores de las universidades privadas es, si es un bien común, eso deja la puerta abierta para que posteriormente pueda haber una intervención del Estado en la educación privada. Claro, claro, ese es un riesgo. Esos son los temas que hay que clarificar. Claro que sí. Está abierto a la interpretación. Claro que sí. Otro punto, democracia directa. Sí, en las universidades, eso también hay que clarificarlo. Si es democracia directa, entonces es solamente votación para elegir las autoridades en las universidades. Eso hay que aclararlo. Hay que decir, no, en las universidades también está el factor del mérito, etcétera, etcétera. Hay unos procedimientos institucionales. Entonces, digamos que esas inquietudes son normales en el trámite de cualquier proyecto de ley. Entonces, lo que se debe hacer es precisamente dar las claridades para que eso no genere confusión ni eso genere desinformación. Entonces, ese es el tema, eso es lo que hay que tratar de hacer. Entonces, lo que en mi concepto yo veo es que son las claridades que hay que hacer en el debate. Es decir, mire, aquí en ningún momento se está buscando esto, aquí lo que estamos planteando nosotros con este tema de la democracia directa es que las universidades en el marco de su autonomía establecen sus reglas, donde digamos, por ejemplo, la consulta, que es un tema muy sensible, pues puede ser ponderada, la consulta tiene un valor, pero también se mide la hoja de vida de los aspirantes a ser rector, se mide la trayectoria, se mide las propuestas, se mide la experiencia, es decir, una sumatoria de factores que así pasa en cualquier universidad del mundo. Es decir, cómo construimos unos mecanismos y unos procedimientos de escoger el gobierno universitario con la mayor participación posible y escoger las mejores personas que puedan dirigir las instituciones de educación superior. 3 preguntas muy puntuales, finales ya también, rector. Tenemos que tener algunos compromisos. Se aprobó también ya en cuarto debate la eliminación del PIN en las universidades públicas. ¿Qué opinión le merece eso? Yo sé que usted ha venido. Usted sabe que yo tengo un concepto claro de esto y yo en esto. Que esa no es la solución. No, a la crisis. Mira, a ver, Jerry, yo quiero darle un mensaje a quienes me escuchan. Y le voy a responder su pregunta con una pregunta. Si yo le preguntara a un padre de familia humilde de la geografía de Colombia, por eso le hablé, cómo el 84% de la oferta de educación superior hoy está concentrada en 33 municipios de la geografía nacional, es decir, hay una concentración. Y en 1066 municipios de Colombia, solamente el 16% tiene acceso. Es decir, eso lo que muestra es un país centralista. Un país que se ha mirado y se ha pensado desde el centro solamente, y se ha quedado en el centro. El resto ha sido invisible, marginal, periférico, excluido. Eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo, ¿sí? Entonces yo le preguntaría a un padre de familia de esa periferia, excluida y marginada de Colombia, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que su hijo acceda a la educación superior como un derecho? ¿O que a usted, a su hijo, le permitan regalarle un PIN para que se inscriba? Y le doy este otro dato. El año pasado, 500.000 jóvenes presentaron la prueba Saber 11 en Colombia. 500.000. De esos 500.000, 250.000 sacaron menos de 240 puntos. Estamos hablando que esos 250.000 muchachos no van a entrar a ninguna universidad pública porque ese promedio no los habilita. Así es. Entonces, yo siempre he dicho aquí, está bien, la labor legislativa. Ese promedio no le sirve ni para hacer capullo. Entonces, la labor legislativa tiene que estar centrada en qué es lo que el país necesita resolver, cuáles son los problemas del país. Entonces, pues yo respeto las iniciativas legislativas. Lo que uno espera de las iniciativas legislativas es que le respondan a los problemas del país, a las necesidades del país. Entonces, listo. Se aprueba una ley que dice los muchachos no van a pagar inscripción. Lo primero que nosotros vamos a discutir el martes en el Consejo Nacional de Rectores, que vamos a hacer un pronunciamiento, es pues a nosotros nos garanticen esos recursos, así como se garantizaron los recursos para la gratuidad de la matrícula. Sí, el Estado dijo matrícula gratis, hizo una ley, listo, pero el Estado nos manda a batar las matrículas, porque la matrícula es una fuente de ingreso propio, porque la universidad está desfinanciada. Hoy el 49% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia lo genera ella misma a través de la venta de servicios, y uno tiene que ir con los pines, para que la gente entienda. Nosotros tenemos unos software. Esos software cada año se licencian
y esos software son administrados por un recurso humano. Entonces usted le voy a dar este dato. Si se aprueba la ley, nosotros en promedio vendemos 7.000, 8.000 pines al año. Recibimos los mismos 1.300 estudiantes, porque es nuestra capacidad, claro. No tenemos más. Sí. Yo le hago una pregunta a usted. Se van a presentar 25.000, 30.000. Ese software ya hay que modificarlo, porque hay que ampliarlo, porque ya no son 7.000, sino son 30.000. ¿Sí? Y yo sigo recibiendo los mismos 1.300 estudiantes. Sí. Entonces yo le pregunto a ese padre de familia, ¿qué es más importante para usted? ¿Que su hijo acceda al derecho? ¿O que a usted simplemente le digan, compre PIN, pero usted tiene que decir, hay que enseñarle al padre de familia, preguntarle cuánto sacó su hijo? O su hijo está dentro de los 250.000 de los 500.000 que presentaron la prueba, que tienen menos de 240 puntos en el IFE. Los puntajes de referencia en la Universidad de Córdoba para ingeniería están en 370 puntos en el IFE. Para la licenciatura está por encima de 290 a 300 puntos. En salud están en 380 a 390 puntos. Estamos hablando de que los problemas de la educación están en las bases. O sea, como siempre he dicho yo, la fiebre no está en la sábana, está en el cuerpo. Aquí es. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos con la sociedad. Entonces yo en esto trato de hacer pedagogía. Está bien, aprobaron la ley. Si el Estado nos supla a nosotros esa fuente de ingresos, pues bienvenido, y nosotros no tenemos ningún problema. No hay problema. Pero nosotros hoy, la realidad de las universidades públicas en materia de cobertura es que vamos a seguir recibiendo el mismo número de estudiantes. Entonces, ahí donde digo yo, listo, yo espero, porque si eso no se financia, si Hacienda no dice que esto va a estar financiado como fue la matrícula gratis, eso es una intromisión en la autonomía universitaria, esa ley. Y va a tener problemas, va a tener tropiezo en el control de constitucionalidad que va a hacer la Corte Constitucional. Usted ha hablado de un Consejo Nacional de Rectores y hablaba un poco de la autonomía universitaria que está en riesgo. Ese va a ser uno de los puntos que se va a tocar en este Consejo Nacional de Rectores por todo lo que está pasando cuando también se está hablando de constituyentes y ese mismo discurso está llegando a diferentes universidades públicas del país, hablando de constituyentes y de modificar las normas por una vía que no es. Seguramente, digamos, no hace parte del tema de la agenda, pero seguramente si lo propone algún rector, digamos, en la aprobación del orden del día, puede que se dé, pero hoy no tenemos, hoy vamos a analizar todo este tema de la realidad nacional. Pero le preocupa lo que está pasando con las universidades públicas. Le hablo de la nacional, le hablo de la de Antioquia, todo lo que se está viviendo en los últimos meses. Yo le voy a responder esa pregunta de la siguiente manera. Nosotros tenemos un Estado de Derecho, ¿sí? Y ese Estado de Derecho es el que determina, en última instancia, cuando el orden social se vulnera o se violenta o se desconoce, ¿no? Eso lo garantiza el Estado de Derecho. Las universidades tenemos algo que se llama autonomía universitaria. Sí. Yo la columna del domingo pasado hablé sobre eso. Yo hablé y digo, la autonomía es una reivindicación histórica que nació en Córdoba, Argentina, hace 106 años, ¿no? Y es una conquista hoy, y una conquista histórica del estamento universitario, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces, esa autonomía tiene que preservarse, porque la autonomía no está por fuera de la ley. La autonomía, los límites de la autonomía lo establece la ley, lo establece la Constitución. Pero en el caso de las universidades, la autonomía tiene que ver con la autodeterminación en materia académica, administrativa, financiera, los reglamentos, los estatutos, las propias normas, que tienen que estar en sintonía con la Constitución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha caracterizado el mundo universitario. Y eso hay que defenderlo y hay que fortalecerlo y hay que mejorarlo. Entonces, un tema sensible allí tiene que ver con la elección de las directivas de las universidades, incluyendo el rector. Hoy hay un mecanismo. Ese mecanismo no puede retroceder, puede mejorarse. Y esa tiene que ser la discusión. Que necesitamos más democracia, listo, podemos construir más democracia. Sí, pero hoy las reglas de juego están plasmadas en la ley. Mientras no se cambie la ley, mientras no se cambie la ley, esas son las reglas. Entonces, por supuesto que la discusión aquí se tiene que dar en el ámbito jurídico. Claro. Si lo que se está haciendo está violentando o no violentando la ley, y si lo que se está haciendo está en sintonía o no está en sintonía con la ley. Yo creo que ese es el tema central, y ahí tiene que desarrollarse el debate. Por supuesto que esto tiene otras aristas en materia, digamos, política y de concepciones, pero que en el caso de las universidades hemos sido muy claros. Hoy hay unas reglas de juego, hoy hay una normatividad, hoy hay una regulación, y mientras esta normatividad no se cambie, pues nosotros nos sujetamos a ella. En esos discursos del presidente Santos y con el presidente Petro y con este cierre, él lanzó una propuesta a los alcaldes, incluso a los gobernadores: consigan lotes, consigan predios para construir universidades. Eso hace ya año y medio. Algún alcalde de Córdoba, mi propio gobernador, se han acercado a decirle: mire, tengo un lote para construir aquí una sede de la universidad, o por ahora nada. El Alto Sinú, Tierra Alta, ya están los lotes formalizados, estamos construyendo ya los estudios de los diseños de lo que va a ser la sede del Alto Sinú en Tierra Alta. Digamos, es un hecho ya evidente, real.
por parte nuestra. Ya nosotros hicimos el estudio de mercado de esa zona, ya nos adelantamos el próximo semestre. Pero ese proyecto tiene viabilidad ya del gobierno. Que no nos quedemos solamente en estudios y diseño, se va como a hacer siempre de pasa con parte del algunos gobernador proyectos. del departamento. O sea, se va a hacer con recursos. Okay. Hoy la apuesta es el departamento. Sí, el departamento darle todo el empujón. Obviamente que también lo vamos a viabilizar a través del ministerio en el marco de esa apuesta que el gobierno nacional tiene. Entonces lo vamos a radicar allá y tramitarlo allá, pero también con la apuesta de que el gobierno departamental también lo apalanque. ¿Cuánto vale un proyecto de esos, rector? Si nosotros tomamos como referencia la sede de Sagún, con las experiencias que se vieron allí y de la cual aprendimos en ese proceso, ya nosotros nos adelantamos. Nosotros el próximo semestre vamos a tener 8 nuevos programas académicos en la Universidad de Córdoba a nivel tecnológico, pertinente con lo que el departamento requiere. Entonces, el diseño de una infraestructura se puede estar entre 25 o 30 mil millones de pesos. Una infraestructura muy flexible, moderna, flexible en términos curriculares. ¿Sí? ¿Cuántos nuevos cupos hay? Podríamos proyectar lo que tenemos hoy en Sagún, llegar a 3.000, que puede ampliarse más porque nosotros estamos incorporando digamos las mediaciones virtuales y eso nos va a facilitar ampliar mucho más cobertura, que para una región como esta, Tierra Alta y Valencia, pues sería responder a un problema estructural. Es que ahí es donde yo voy, Henry, y en eso soy reiterativo. El país tiene que pensarse en función de cómo nosotros resolvemos problemas estructurales que hemos venido padeciendo y que no los hemos resuelto. Entonces, por ejemplo, si el problema hoy en educación superior es acceso, por los datos que ya aquí he mencionado, entonces, ¿cómo construimos capacidades en los territorios que permitan el acceso a ese derecho? Entonces, por ejemplo, una zona como Tierra Alta y Valencia, marginal, excluida históricamente con la violencia. Si usted va y le construye una infraestructura educativa a nivel superior, usted está garantizando el acceso a un derecho que hoy esos jóvenes de esa subregión no la tienen. Y así tiene que ser pensado el San Jorge, y así tiene que ser pensado la subregión costanera, y así pensamos la subregión de la Sabana, y así tiene que ser pensado Montería. Porque es que la universidad no se puede quedar ahí, aquí en Montería. La universidad tiene que descentralizarse en Montería. Ya el sur creció más. La periferia creció en la ciudad. ¿Cómo es ese proceso con la Universidad del Sur que se está No, porque eso es una facultad plena y autónoma del alcalde. Pues ellos están avanzando en eso. Nosotros no. Pero la posibilidad de que ustedes asuman apertura total cuando el alcalde lo considere de integrarnos allí, estamos con toda la disposición porque la lectura que nosotros tenemos en función de lo que estoy explicando es cómo este derecho se generaliza, cómo este derecho se masifica, cómo este derecho se democratiza y todo esfuerzo que se haga por parte de la institucionalidad territorial en función de contribuir a la realización de ese derecho, la universidad es el actor central para apoyar e impulsar. Rector, muchas gracias por estos minutos con el Meridiano. La verdad que muchísima suerte en esto que resta del año y que se logren sacar estas leyes en el Congreso de la República y que al final sea para el bienestar de los millones de jóvenes, no solamente cordobeses, sino también colombianos que hoy no tienen ese acceso a la universidad pública sobre todo. Sí, yo creo que la vía y ese es el espíritu y el contenido de esa ley estatutaria es cómo avanzamos en esa dirección de poder garantizar y realizar un derecho de miles y miles de jóvenes que hoy no tienen esa oportunidad. Y en el caso de Córdoba, la apuesta nuestra está bien definida. Si alguien tiene una visión de cómo una universidad pública se puede regionalizar, se puede democratizar, es la Universidad de Córdoba. Sagún es el modelo, Lorica es el modelo, lo que va a pasar en el Alto Sinú es el modelo y eso queremos que se extienda y ese es el llamado que también hago, Henry, a todos los alcaldes del departamento de Córdoba, es cómo nos juntamos alrededor de construir capacidades en materia de educación superior que permita que nuestros jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en dignidad. Así es. Ese es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, que pasaba por el Meridiano, hablándonos un poco de cómo avanza todo esto de la ley estatutaria de educación que se encuentra en trámite en el Senado de la República. Nos vamos, no sin antes decirles que les deseamos un feliz resto de viernes.